Hola a todos, soy el profesor Daniel Ramalo. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 4, en este caso la que correspondería a las patologías osteopáticas. Es importante siempre recordar hacer el sistema de resumen SAER para estas patologías para que ustedes puedan recordarla de forma fácil. Algo muy importante a tener en cuenta también es que definan también si esta mujer está embarazada o no, si está embarazada, la edad gestacional, y dependiendo de si es la primera o segunda mitad, ahí se agrupan un montón de patologías y se descartan un montón de patologías. Y de acuerdo a la situación o motivo de consulta, nos lleva a poder tener una hipótesis diagnóstica más específica. En este caso vamos a tratar de lo que sería dolor, pérdida de líquido o secreción vaginal y fiebre. Hablando de una paciente embarazada de la segunda mitad, donde se presentan estas patologías de acuerdo a estos motivos de consulta. Si esto mismo se presenta en la primera mitad, correspondería más a lo que sería un aborto séptico o un aborto inevitable dependiendo de cuáles son los signos y síntomas que se presentan en esa mujer para que tengan en cuenta. Entonces ahora estamos hablando de lo que sería una mujer embarazada en la segunda mitad del embarazo. Vamos con lo que sería una amenaza de parto prematuro. Si utilizamos lo que es el sistema SAER para poder resumir esta patología, la situación que traería esa mujer sería básicamente dolor. Como antecedentes tendrían lo que más se correlaciona con eso, pero no necesariamente tiene que estar presente para realizar el diagnóstico. Pero si tiene, generalmente esa es la causa, que son las infecciones, ya sea urogenitales, una vulvovaginitis, una infección urinaria que puede ser alta, baja o incluso asintomática. Recordar también que todo antecedente que tenga como una sobredistensión a nivel del útero puede causar una amenaza de parto prematuro. ¿Qué puede sobredistender el útero? Un feto macrosómico, o sea, el producto aumentado de tamaño, el líquido amniótico aumentado de tamaño, o que tenga el mismo útero algunos miomas que puedan hacer que ese útero a medida que crece comienza a querer desencadenar el parto. También malformaciones uterinas y incompetencia del cuello del útero, infecciones crónicas, así como también antecedentes de enfermedades crónicas en la paciente como hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces, todos estos antecedentes van de la mano en este tipo de pacientes. En cuanto a la evaluación, vamos a tener un útero que tiene una sensibilidad aumentada, que podríamos encontrar una modificación cervical no mayor a 2 centímetros, o a través de la ecografía vamos a valorar que el cuello puede estar acortado. Hay un test laboratorial que se realiza que se llama fibronectina fetal, que acá en Paraguay no se usa, pero sí se usa muchísimo en el extranjero. La fibronectina fetal tiene un valor predictivo negativo. En cuanto a la clínica, que es lo que más utilizamos nosotros porque tenemos un entorno habilitante muy débil, entonces una paciente con molestia en bajo vientre que puede o no tener contracciones que le duelen. Como antecedentes tenemos que se va de la mano con algún tipo de infección con factores de riesgo, famoso obesa, hipertensa, diabética, y que al examen físico encontramos un cuello reblandecido, pero si es que tiene una dilatación no es mayor a 2 centímetros. En cuanto a la recomendación, utilizar tocolíticos, ¿sí? ¿Para qué? Para retrasar el parto que puede llegar a producirse por 48 horas, de forma de poder hacer la maduración pulmonar del feto con el corticoide y la neuroprotección con sulfato de magnesio. Desde el punto de vista ecográfico, podemos usar la mnemotecnia TUV, le podemos decir, ¿verdad? Que acá valoramos justamente cómo el cuello se va modificando a medida que va progresando esta patología. Entonces tenemos un cuello menor, dependiendo del autor, algunos dicen que es 2.5
otros dicen que son 3 centímetros. Entonces un cuello acortado. Ese cuello acortado comienza a medida que va progresando a cambiar de forma y ustedes ven acá, algunos le llaman copa de champán también a esta etapa 2 y cómo se va acortando lo que sería el cuello útil en este tipo de pacientes. ¿Qué sería la definición de esta enfermedad básicamente? Entonces tenemos una embarazada de menos de 37 semanas que tiene probablemente contracciones uterinas que pueden acompañarse o no con dolor y presenta modificaciones cervicales menor a 2 centímetros. Clasifican dependiendo de su edad gestacional. Está justamente, le llaman prematuro extremo cuando es menos de 24 semanas. Después está entre 24 y 34 semanas y más de 34 semanas, que es el que tiene mejor pronóstico. También podemos tener en cuenta el peso según la escala de Lumley y dependiendo del origen también puede llegar a clasificarse este tipo de patologías. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, básicamente la clínica de la soberana dicen, pero sí es importante tratar de utilizar los métodos auxiliares de diagnóstico. Acá nosotros disponemos de lo que sería la ecografía transvaginal para medir el cuello, que es una forma más objetiva de valorar ese cuello del útero. Y en otros países se utiliza la fibronectina fetal. También podemos solicitar otros análisis de laboratorio para nuestra hipótesis diagnóstica que se acompaña justamente esta patología de procesos o cuadros infecciosos. ¿Qué es lo que lo produce? Estuvimos viendo anteriormente en el resumen. Básicamente se podrían citar cuadros infecciosos, que es lo que más le acompaña, pero es en un 40 o 50% de los casos. Incluso hay factores inmunológicos y desconocidos. Entonces, todo lo que afecte en este proceso desde el punto de vista hormonal, inmunológico, incluso la misma anatomía uterina que hablamos al inicio, que puede ser una incompetencia cervical o trastornos que se puedan llegar a producir a nivel de los anexos, que como una isquemia o un pequeño desprendimiento, hacen de que esta paciente quiera entrar en trabajo de parto. Las sobredistensiones que estuvimos hablando anteriormente también pueden ocasionar esta patología. Por eso es muy importante, si estas pacientes tienen estos factores de riesgo o sobre todo tienen antecedentes de parto prematuro anterior, hay que hacerle un control más estricto, sobre todo haciendo énfasis en los factores de riesgo que se vayan encontrando. ¿Cómo le afecta a la mamá? Bueno, básicamente no le afecta mucho, salvo su patología crónica que esté descompensada. Ahora, eso sí, al feto sí le afecta porque produce una prematurez y dependiendo de la edad gestacional tenemos un pronóstico, puede ser favorable o desfavorable. Acá en Paraguay, bueno, dicen que a partir de 1500 hay un pronóstico favorable en la mayoría de nuestra terapia. No así en el extranjero, que sacan fetos ultra pequeñitos. Ahora hay que entender que sale y sobrevive, pero hay que ver qué clase de expectativa de vida a futuro va a tener ese bebé, porque no solamente que sobreviva es el tema, sino que hay que ver también cómo se va desarrollando, qué tipos de daños y repercusiones va a tener desde el punto de vista neurológico y otros órganos y sistemas que sí le va a afectar, porque necesita de muchísimos cuidados este tipo de recién nacido. El manejo, entonces, utilizar tocolíticos. ¿Para qué? Para tratar de detener el parto por 48 horas de forma que se puedan realizar la maduración pulmonar con corticoides y la neuroprotección con sulfato de magnesio. Ahí tienen un pequeño esquema. Yo voy apurado nomás por el tema de no querer sobrepasarme en el tiempo y de que les canse el video. Ustedes pueden parar y valorar el esquema dependiendo a qué etapa de la edad gestacional se encuentre o se manifieste esta patología. Trata de explicar por qué el sulfato de magnesio es neuroprotector. Esto es algo relativamente nuevo acá en Paraguay, incluso es nuevísimo para algunas personas.
No todos lo utilizan, pero es muy importante que se use porque tiene un resultado significativamente favorable para el recibo. Este es un pequeño esquema que nos explica básicamente cómo se produce la contracción. Entonces tenemos justamente que el receptor de membrana, que una vez que se habilita, aumenta el calcio intracelular. Este se une con la calmodulina, que genera después justamente la acción de la cadena ligera de miosina, que con el fósforo y la actina hacen que se produzca después la contracción propiamente dicha. Lo que nosotros queremos es actuar en alguno de estos niveles con algún tocolítico, porque los tocolíticos, los que paran las contracciones, no fueron fabricados para eso justamente, sino que son efectos secundarios de algunas drogas que había sido producen tocólisis. Ahora, últimamente sí se están produciendo, pero muy pocos, tocolíticos específicos para esto, y dependiendo de a qué nivel actúan, si a nivel de la perdón, de la apertura del receptor de membrana, o disminuyendo la interacción del calcio con la modulina, con la calmodulina, o a otro nivel de la cadena ligera, entonces se van clasificando estos tipos de tocolíticos. Entonces, acá tenemos justamente los que ya actúan directamente a nivel de la recepción o de la unión de, del calcio con la calmodulina para activar la cadena ligera. Los criterios para la selección, bueno, depende mucho de eso, de la eficacia y el costo básicamente. Muchos de los tocolíticos son eficaces, pero lastimosamente los precios varían. Los que son específicos, como el que actúa directamente en el receptor de membrana de la oxitocina, es excesivamente caro. El Ministerio de Salud absorbió ese costo de este medicamento y lastimosamente no usa el médico o la licenciada. Tiene sus tabú, por decirlo así, porque, bueno, cada uno con su cosa. Pero la cosa es de que existe esta variedad de medicamentos y dependiendo de lo que uno disponga se puede llegar a utilizar. El sulfato de magnesio en un momento incluso se trataba también como tocolítico, pero ya hoy día se vio de que no tiene acción tocolítica, y si es que la tiene es demasiado baja y no conviene ni siquiera probarlo, salvo que no tenga nada para usar en mi paciente. Después todos los otros que no sean los específicos para el receptor de oxitocina producen efectos colaterales y tienen contraindicaciones si es que la paciente tiene una patología de base. La progesterona es más bien para la prevención más que para el tratamiento propiamente dicho. Y el receptor, el que actúa específicamente en el receptor de membrana, como les dije, tiene un costo elevado y es como un medicamento FIFI que tiene algunos cuidados, sobre todo en la cadena de frío. Eh, También es importante valorar desde el punto de vista clínico si va a ser efectivo o no esa tocólisis. Claro que si uno es el papá de esa criatura, no importa, yo quiero probar igual. Pero desde el punto de vista científico, la medicina basada en evidencias, vemos que la probabilidad de la tocólisis, dependiendo de esos criterios que estamos mostrando ahí en pantalla, va disminuyendo. Y en algunos pacientes, bueno, igualmente se utiliza, pero para que ustedes tengan en cuenta los pronósticos que se puedan dar y que uno sí puede llegar a predecir esos pronósticos. Vamos a la siguiente patología, que sería la rotura prematura de membrana. En este caso, nuestro esquemita SAER es de una paciente que consulta por pérdida de líquido con antecedentes probables de infección de vías bajas, sobredistensión uterina. Probablemente esto se pueda deber, como le dije anteriormente, gemelar, polidramnios, desproporción cefalopélvica, tumores uterinos, enfermedades crónicas, trombosis isquémica de la decidua. Prácticamente son casi los mismos factores que tienen una amenaza de parto prematuro. Defectos a nivel del tejido conectivo por encima, como el síndrome de Ehlers-Danlos, traumatismo o el uso, traumatismo no solamente accidente, estamos hablando de traumatismo
de pacientes que se realizaron cirugías ginecológicas previas o el mismo cerclaje que se hizo de esa paciente. Cerclaje es cuando se cierra con un punto en forma de bolsa de tabaco cuando tiene amenaza de parto prematuro que puede llegar a producir la rotura de las membranas. Y la utilización de un DIU, que es una paciente que se embaraza. La evaluación, bueno, valorar el, la pérdida que tiene la paciente con los controles de signos vitales, donde la fiebre es un indicador súper importante y sensible en este caso. No realizar evaluaciones ginecológicas por lo menos frecuentes, pero por una así inicial. Desde el punto de vista laboratorial se puede tomar una muestra de esa pérdida de líquido que tiene al microscopio y se van a ver como unas hojas de lecho que son características justamente del líquido amniótico. Utilizar la escala de alerta precoz de código rojo. Ahí tiene lo que se llama criterios de SOFA. El criterio de SOFA son criterios sencillitos que no usan mucho el laboratorio ni entorno muy rimbombante. En este caso simplemente es la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y la parte neurológica. Si tiene dos de uno de esos y se acompaña de una paciente con una probable infección o inflamación, entonces se tiene una sospecha de sepsis. En la ecografía se valora la cantidad de líquido amniótico, por supuesto dependiendo de la edad gestacional, se hace lo que se llama, y vamos a ver más adelante, el índice de ILA. La recomendación, antibióticos y una vez más, dependiendo de la edad gestacional, maduración pulmonar, neuroprotección, porque de eso depende mucho el pronóstico del recién nacido futuro. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es entonces? Es la pérdida de líquido con un cuello formado que probablemente esté cerrado. Puede llegar a estar ligeramente dilatado, pero no más de 2 centímetros, y que a la ecografía, como le dije anteriormente, va a tener aproximadamente entre 2,5 a 3 centímetros. ¿Cómo se clasifica? Bueno, puede ser espontánea. Se puede clasificar en espontánea o artificial, alta, baja, completa, incompleta y según la edad gestacional en la que se produce, pero siempre no es porque va a ser más prematuro que el otro, sino que simplemente es para un pronóstico. Cuando hablamos de alta baja es cuando la alta uno tacta membranas y en la baja la membrana se percibe rota al tacto. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Clínicamente vamos a valorar la pérdida de líquido por vagina. Al hacer una especuloscopía vamos a diferenciar evidentemente si esa pérdida sale del cuello del útero o corresponde a otras cosas que pueden servir para hacer el diagnóstico diferencial. Ahí tenemos en imagen lo que sería el test de lecho o test de Fern o test de cristalización, que es una prueba que se realiza en este tipo de pacientes. Se toma la muestra y si nosotros disponemos de un microscopio que esté ahí o nos vamos al laboratorio y llevamos ahí, tendríamos justamente la observación del patrón de arborización, que le dicen así, perdón si dije mal, o cristalización en el portaobjeto, que al secarse se ve esa forma de lecho, que justamente es característico para hacer el diagnóstico de este tipo de patologías. Ahora, no porque no presenta tampoco quiere decir que se descarta el diagnóstico de una rotura prematura. En cuanto a la ecografía, se mide el bolsillo único o bolsillo mayor, dependiendo del tipo de técnica, ya sea Manning o Chamberlain. Pero para nosotros la idea es valorar la cantidad de líquido que tiene desde el punto de vista ecográfico. Continuamos. Importante hacer el diagnóstico diferencial si es una leucorrea, si es pérdida de líquido o incluso si es secreción seminal, porque a veces la paciente cree que rompió bolsa, pero es justamente lo que tuvo es simplemente el acto sexual en sí. Entonces todo eso se tiene que descartar.
Acá tenemos en imágenes justamente lo que sería el índice de Pelham, que le dicen así, o ILA, que también se conoce, donde se distribuye en cuadrantes y en base a esos cuadrantes se ve el bolsillo si es mayor a 2. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que lo produce? Bueno, habíamos hablado anteriormente, se relaciona más frecuentemente con lo que serían las infecciones. También si existe un factor de sobredistensión o trastorno de tipo defecto del tejido conectivo, como estuvimos hablando anteriormente, y factores de riesgo de enfermedades crónicas, que entre ellas se puede encontrar justamente los trastornos inmunológicos e incluso trombosis o isquemia del adhesivo de la placenta. Esperen que acá tengo un problemita para hacer pasar. Ahora ahí. ¿Cómo afecta a la madre? Bueno, lo peor que le puede llegar a pasar es que esto pase a ser una coriamnionitis, una sepsis, y esa sepsis evidentemente tiene afectación sistémica, produciendo un shock séptico y muerte materna. También puede llevar incluso a una histerectomía por la sepsis, el shock séptico. Acá lo importante es realizar el diagnóstico oportuno y temprano, utilizando justamente lo que nosotros estamos promoviendo, lo que sería la escala de SOFA, que después vamos a ver más adelante en coriamnionitis, que sería sospecha de sepsis. Al bueno, desde la prematurez hasta la muerte y la infección neonatal con todas las repercusiones que tiene esa patología en el feto. Manejo principalmente médico. Se utilizan drogas tocolíticas, antibióticos, corticoide para maduración, sulfato magnesio para neuroprotección. No se recomienda realizar exámenes ginecológicos de rutina, controlar a la paciente para que no se presente una coriamnionitis o una sepsis, en este caso, que es el tema que vamos a valorar a continuación. Entonces, cuando estamos hablando de coriamnionitis, nuestra de saber sería la siguiente. En cuanto a situación, una paciente que puede consultar por sensación febril o secreción purulenta en vagina. Recuerden el diagnóstico acá, es importante discriminar que no sea simplemente una leucorrea, pero la leucorrea no tiene por qué llevar a una sensación febril. En cuanto a antecedentes de infección, de punción, de amniocentesis, también infecciones hematológicas y infecciones de las vías urinarias, perdón, pérdida de líquido, que es la patología anterior que estuvimos viendo, rotura prematura de membrana. La evaluación podemos constatar justamente que es porque tiene que tener una RPM previa, no necesariamente, ¿sí? Puede estar con membranas íntegras, se puede producir justamente la coriamnionitis, que es la vía hematógena que utiliza el germen para infectar esa zona. La fiebre se va a presentar, sobre todo fiebre en pacientes sin un foco séptico, sin un foco de infección eh, de otro aparato o sistema. No se deben de realizar de rutinas exámenes ginecológicos, sí estudios laboratoriales sobre todos los cultivos, y la amniocentesis acá es justamente en el extranjero sobre todo la que confirma el diagnóstico de esta patología. La recomendación que tenemos es la antibiótico terapia. Dependiendo de la edad gestacional, vamos a repetir, corticoide para la maduración pulmonar, sulfato de magnesio para la neuroprotección, y el nacimiento se tiene que producir por la vía más sencilla. O sea, coriamnionitis no es sinónimo de cesárea. Se puede dar un parto vaginal, sobre todo en espera de que la antibiótico terapia cumpla sus funciones. Generalmente en algunos países
se le cubre con antibióticos por lo menos por 24 o 36 horas. Posteriormente a eso se valora cuál sería la vía de terminación del parto dependiendo de la condición materno-fetal. ¿Qué es la coriamnionitis? Es una infección inespecífica de la cavidad amniótica y de su anexo, eventualmente también el feto, que se origina durante la gestación, recuerden, en la segunda mitad a partir de las 22 semanas para arriba o en el transcurso del parto. Entonces, es un sinónimo de lo que sería infección del líquido amniótico de las membranas que lo contienen y del contenido mismo que es el producto. También se le denomina infección intraamniótica o amnionitis. Y como les dije anteriormente en el resumen saber, puede estar acompañado o no de una rotura prematura de membranas. Importante antes de la clasificación es saber qué es la triple I, que le dicen así, van a leer en el libro. Triple I es porque habla de inflamación o infección del corión, perdón, voy a repetir. Inflamación y o infección intrauterina del corión y o del amnios. Entonces por eso le llaman triple I. Se clasifica, bueno, acá tenemos justamente la clasificación que puede ser histológica, subclínica o clínica. Recordar que 2 a 11% se complican de estas pacientes. Produce la muerte acá en Paraguay. Generalmente no suele ser muy frecuente, pero cuando se presentan, el desenlace no suele ser muy bueno. Vamos a valorar entonces la clasificación desde el punto de vista histológico. En este cuadro resumido tenemos de que dependiendo de la etapa de grado va invadiendo zonas, etapa 1, 2, 3 y 4, en la invasión de la decidua, del amnios y del feto progresivamente. Y eso va produciendo una expresión clínica a medida que se va produciendo esa invasión. Les recomiendo ir a más el tema en el libro. Es importante recordar acá de que uno cree que el germen más común sería, en este caso, la echerichia o algunos gérmenes que producen vulvovaginitis, pero acá el que más produce en un 47% sería el ureaplasma y el micoplasma, que si no se busca específicamente no vamos a detectar en un froticultivo de secreción vaginal común. Por eso tienen que, al solicitar el froticultivo de secreción vaginal, se pide para gérmenes atípicos también, de forma de poder valorar la presencia de estos gérmenes. El estreptococo B también está presente en un 15% y eso genera justamente posteriormente lo que sería una sepsis neonatal. Así en raras ocasiones tenemos también la listeria monocitogenes, que sería por vía hematógena. Bueno, vamos rápido poniendo al turbo. Acá vemos otro esquema justamente de las diferentes etapas desde el punto de vista histopatológico en que se produce. Acá tenemos cómo se clasifica justamente dependiendo de si se tiene una sospecha y una confirmación. Ahora, si solamente la paciente tiene fiebre, ahí están viendo el cuadro, hay que controlar, porque esta es una condición casi específica para el diagnóstico de esta patología. Esa fiebre tiene que ser mayor a 38 grados centígrados y se presenta en un 95 a 100% de los casos. ¿Sí? Entonces es importante controlar este signo, este signo vital, porque muchas veces la enfermera no realiza el control de la temperatura como corresponde. Se sospecha cuando aparte de eso hay una alteración fetal, una taquicardia fetal de base. Incluso hay una muestra laboratorial con leucocitos mayor a 15.000 y una taquicardia materna que le acompaña. También puede estar presente una sensibilidad uterina dolorosa y por supuesto que si encontramos un líquido amniótico purulento con mal olor por vagina, bueno, de todo esto igual continúa llamándose esto sospecha de coriamnionitis, porque
se confirma solamente con el cultivo de eso, ¿sí? Antes, perdón, en el extranjero, el gol estándar es la amniocentesis. Acá tenemos otros parámetros desde el punto de vista clínico, laboratorial y herramientas diagnósticas que se utilizan para el diagnóstico de la coriamnionitis. Recuerden que lo más sencillo es utilizar la escala de SOFA, que está en la escala de alerta precoz, que si se acompaña a la paciente de una fiebre, inflamación o infección, con una escala de SOFA ya estamos hablando de sepsis materna. No queremos que llegue a eso, evidentemente. Entonces, si nuestra mamá tiene fiebre, no hay una explicación desde el punto de vista de aparato y sistema de esa fiebre, o tiene una amenaza de parto prematuro que es rebelde al tratamiento tocolítico, esa mamá tiene taquicardia, el feto tiene taquicardia, entonces, y si encontramos líquido purulento, bueno, ya no hay más nada que discutir. Importante también recordar de que se están tratando de realizar estudios de que no sean tan invasivos para el diagnóstico, que lastimosamente no disponemos en el sistema público y en el privado son muy costosos. Si ponemos en la balanza costo-efectividad, todavía está en proceso. La ecografía sí nos ayuda bastante. Podemos valorar, aparte de lo que habíamos dicho anteriormente, un acortamiento del cervix, la presencia de un material que le dicen slush, ¿sí? Que si uno hace una punción va a ver acá, tenemos una imagen, es pus. Para los ecografistas más expertos, tener en cuenta el timo fetal que va a estar disminuido, y la presencia de oligohidramnio fetal nos indica de que hay una alteración del bienestar fetal en este tipo de pacientes. ¿Qué lo produce? Bueno, invasión a través de amniocentesis que no fueron eh, realizadas de una forma aséptica, infecciones hematógenas e infecciones por la vía ascendente, que produce desde una infección que puede llegar a una sepsis, eso terminar en una histerectomía y llegar a la muerte materna. Al feto, mayor índice de prematurez y todos los daños que conllevan a una sepsis neonatal. Médico quirúrgico, en este caso la antibiótico terapia, dependiendo de la edad gestacional en la que se produce. Recuerden, maduración pulmonar, neuroprotección. La cesárea no es la única vía de determinación del parto, entonces no es que coriamnionitis es igual a cesárea. Se valora la vía de determinación más rápida en este caso. Generalmente todo el mundo acá en Paraguay realiza la cesárea y no por eso significa que sea la única vía de determinación. Pasamos a la patología, la infección de las vías urinarias. Es nuestro cuadrito saber de las infecciones. Entonces tenemos una orina disuria con fiebre como antecedentes, una paciente que tiene como una patología de base en la diabetes, vulvovaginitis. A la evaluación vamos a tener una paciente con el signo vital, evidentemente sensación febril, puño percusión positiva, dolor en bajo vientre. El laboratorio nos ayuda para confirmar el diagnóstico y el tratamiento, evidentemente, que es la antibiótico terapia de acuerdo al antibiograma. ¿Qué es? Justamente tenemos ahí la presencia de gérmenes en orina. Se clasifican dependiendo en dónde se produce, puede ser alta, baja o incluso también se le denomina bacteriuria asintomática. La alta, evidentemente, tenemos los riñones, la baja a nivel de lo que sería la vejiga. En la embarazada es común encontrar la bacteriuria asintomática, por eso se pide de rutina en el control el estudio de orina. Siempre, las veces que consulta, tiene que traer su resultado de orina o se le hace el test de orina ahí mismo si es que cuenta ese servicio con eso. También valorar, evidentemente, los factores de riesgo que van acompañados en esa paciente que pueden ayudar a que esta patología sea frecuente. La clínica es fundamental dependiendo de dónde se produce o qué tipo de infección urinaria es. Acá tenemos justamente a nivel de riñón, la vejiga, la uretra.
cuáles son los síntomas más característicos de eso. Disculpen que no me explaye tanto, porque lo que no quiero justamente es aburrirle en el video, sino que ustedes tengan una impresión básica de qué es cada patología y visualmente puedan entender cómo es el proceso de eso para poder hacer sus esquemas de resumen respectivo. ¿Qué lo produce? Bueno, generalmente una multiparañosa que tiene múltiples parejas sexuales. Además de eso, tiene relaciones sexuales frecuentes. Utiliza espermicidas y tiene como antecedentes infecciones urinarias a repetición. Si se realiza un estudio de lo que sería el aparato urológico propiamente dicho, esta paciente va a tener hidronefrosis, dilatación pielocalicial, a nivel de laboratorio, alteraciones laboratoriales de orina, y en un 70% se produce justamente por la Escherichia coli. Recordad que en el embarazo esto es frecuente porque a medida que va creciendo la panza le dificulta la higiene a la embarazada. Entonces suele contaminarse justamente al higienizarse después de ir de cuerpo. ¿Cómo afecta a la mamá? Bueno, la infección urinaria puede desencadenar contracciones, eso es una amenaza de parto prematuro. También puede producir una infección vía ascendente vaginal que puede terminar en una rotura prematura de membrana. Y evidentemente, si no se controla eso, después puede el mismo órgano que produce la infección. Al feto, la prematurez y todo lo que conlleva eso. Y el manejo principalmente es médico, utilizando antibióticos dependiendo del antibiograma. Recuerden cuál es la bacteria más frecuente. En cuanto a la vulvovaginitis, tenemos nuestro esquemita SAER. En la situación, la paciente consulta por secreción vaginal que tiene características diferentes: olor, color, pica o arde. Los antecedentes tienen infecciones a repetición y sobre todo como factor de riesgo fundamental la diabetes. A la evaluación puede llegar a tener sensación febril porque va acompañada de la infección de otros órganos del sistema. Importante valorar siempre el estudio laboratorial, como le dije anteriormente, no pedir solamente fruticultivo de secreción vaginal, porque eso nos van a pasar por encima los gérmenes que no son comunes o atípicos que están ocasionando esta vulvovaginitis. La recomendación: antibiótico terapia y óvulo. ¿Qué es la vulvovaginitis? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta de que hay una flora eh, vaginal fisiológica que está acompañada de lo que sería el moco cervical y el trasudado vaginal, que alimenta esa flora que, dependiendo del pH, hace de que los gérmenes buenos estén más y los gérmenes malos estén muertos. Ahí tenemos justamente al microorganismo chingón que nos hace el saludito ahí, dependiendo mucho eso también de la condición hormonal de la paciente y del pH. Acá el pH no solamente se altera por el ciclo propio hormonal de la mujer, sino que también hay muchas mujeres que, ¿cómo se dice sin decirlo? Son obsesivas en cuanto a la higiene íntima. Y ese exceso de higiene justamente lo que hace es alterar la microbiota vaginal. Y eso produce justamente eh, el desequilibrio a ese nivel. Acá estamos hablando de la reina de estos procesos, serían los lactobacillus, ¿verdad? Que se alteran y de esa forma entonces se produce un trastorno de la homeostasis de la microbiota vaginal. A ver, continuamos. ¿Cómo se clasifican? Bueno, perdón, ¿qué lo produce? Acá tenemos de vuelta, están los gérmenes, en eso se encuentran los lactobacillus que producen un pH vaginal específico ácido que es enemigo de los microorganismos que producen las vulvovaginitis y hace que la microbiota vaginal se encuentre dentro de lo que sería un hábitat favorable con un equilibrio favorable para ese tipo de microorganismos. Tener en cuenta que la cavidad vaginal está sometida frecuentemente a cambios del equilibrio, que eso se den desde el punto de vista cuando tiene relaciones sexuales,
la menstruación, los cambios hormonales, y eso hace que el pH vaya alterándose sutilmente, acompañado de, si la paciente tiene esa esquizofrenia del exceso de higiene, puede alterar y producir vulvovaginitis. No todas las vulvovaginitis son de transmisión sexual. A veces, como le estaba explicando, puede deberse a ese proceso que estaba hablando anteriormente. Las condiciones que hacen que se aparezcan pueden ser infecciosas o no infecciosas. Ya me estoy adelantando un poquito a lo que sería la clasificación. Bueno, voy a continuar. Entonces tenemos lo que sería la microflora vaginal específica. Dependiendo del tipo de pH se va produciendo la alteración de eso. Tener en cuenta que se suele clasificar en 5 grupos lo que sería la microbiota vaginal. Todavía está en estudio, algunos autores no aceptan esos 5 grupos, pero es importante tener en cuenta porque ahí se van produciendo diferentes tipos de lactobacillus incluso. Ahí también vamos a encontrar a la Gardnerella que forma parte de la microbiota normal de la vagina. Otros estudios han señalado que los ecosistemas vaginales de las mujeres adultas eh, eh, predominan, perdón, estoy medio tartamudo hoy, esperen que, ahora sí, ya me fui a golpear un poquitito. Predominan el lactobacillus, que son los que producen el pH ácido en la vagina para que esa microbiota fisiológica sea predominante. Bueno, acá tenemos, dependiendo de la edad, el tipo de microorganismos que se puede llegar a encontrar en la flora vaginal. Esto tiene niveles también, recuerden que no solamente la edad, sino son los cambios hormonales que se producen en los extremos de la vida de la mujer y dentro de una mujer en edad fértil también su ciclo de propiamente dicho. Se clasifican, bueno, en lo que serían infecciosas y no infecciosas. Las no infecciosas estamos hablando que pueden ser por causas inmunológicas. En este caso, las mujeres que utilizan mucho también protectores diarios que irritan la vagina o el exceso de higiene, como dije anteriormente. Las infecciosas propiamente dichas, vamos a hablar de los 3 grupos principales, que serían la bacterial o la vaginosis, la candidiasis y la tricomoniasis. Bueno, ahí están las características de cada uno. Muchachos. El diagnóstico principalmente es laboratorial, también se puede hacer clínico porque presentan características clínicas específicas. Dependiendo, vuelvo a repetir, del pH, esto hace de que se produzca el de microorganismo preponderante. Están los criterios de Hansel y de Nugget para el diagnóstico laboral y las características que vamos a observar desde el punto de vista de pH y al frotis fresco en cuanto a lo que es la cándida, la tricomona y la vaginosis bacteriana. Tener en cuenta cuál es el agente causal de cada uno, los síntomas que producen tienen que diferenciarlos y el tipo de secreción que se presenta también hace a pensar que es ese tipo de patología. Generalmente la cándida tiene este tipo de secreción, la tricomona este y la vaginosis este. A veces pueden estar una infección mixta, sino es que solamente puede estar la cándida. Entonces tenemos algo característico, la secreción, el olor, el color y si acompaña o no de prurito o ardor. Entonces, eso es lo que hay que preguntar a la mujer. Si tiene una o algunas o más de una de esas condiciones, entonces hay que ir a valorar, bueno, el color de qué tipo, el olor de qué tipo y si pica o arde de qué forma. Vamos a continuar. Obviamente, afecta a la mamá, esto puede llegar a producir contracciones y una amenaza de parto prematuro e incluso una rotura prematura de membranas.
Perfecto. Si es que llega a producirse lo que anteriormente dije en la mamá, bueno, un parto prematuro y todo lo que conlleva esas complicaciones. En cuanto al manejo, dependiendo de si es cándida, tricomona o una vaginosis, se hace el tratamiento específico, ya sea vía oral local, y se le incluye a la pareja en eso. Se da el antibiótico y los óvulos como corresponden. Bueno, hasta aquí he llegado, muchachos. Me excedí, no quería pasar, pero lastimosamente sí. Espero que les haya sido útil el resumen. Vayan a hacer ustedes sus propios resúmenes. Recuerden que el resumen no tiene que incluir todo el libro. Son cosas específicas de la patología que le ayudan a ustedes a recordar rápidamente y poder dar respuesta con el examen sobre todo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.